Bueno, le cuento que el jefe del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, murió hoy en lo que en un principio se ha identificado. Mire, este es el asunto. Va cayendo el avión, si lo alcanza a ver en el centro de la pantalla. Va cayendo, se ve el humo en la parte de atrás. Se pierde la mirada porque hay aquí una construcción, un galerón o algo parecido, y ya al fondo ya cayó. Bueno. Se presume que es un accidente aéreo, pero el asunto está cargado de una gran cantidad de especulaciones inevitables. Pero bueno, el avión privado en el que se trasladaba el jefe mercenario y exaliado de Vladimir Putin, su cocinero, se estrelló en la región de Tver de Moscú. Iba a Moscú, iba de Leningrado a Moscú, San Petersburgo a Moscú, de Moscú a San Petersburgo. Murieron también las 10 personas a bordo. Prigozhin había reaparecido en un video el día de ayer. Se le vio en África, donde pedía reclutar mercenarios para afrontar diferentes tareas en aquel continente. Recordemos, el grupo Wagner es una corporación militar privada al servicio estrictamente del Kremlin, que se había enfrentado a Vladimir Putin. Recordará usted que salieron de Rostov para ir a Moscú. Iban paulatinamente caminando en un grupo de vehículos, fue una cosa ahí muy singular, y le iban directo por el señor Sergei Shoigu, quien es el ministro de Defensa, y la crítica era por cómo se están haciendo las cosas en Ucrania. Bueno, ¿qué le parece si hablamos del asunto y hablamos a detalle qué puede haber, cuáles son los elementos que pueden ser importantes en este momento a detectar, a sabiendas de que hay muchas cosas que están en curso? Luis Antonio Guacuja Acevedo es profesor de posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en integración regional e integrante de la Unidad de Estudio y Reflexión, que esto es muy importante, sobre el conflicto ruso-Ucrania del COMEXI. Luis Antonio, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo has estado? Gracias, buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Un gusto saludarte. ¿Qué supones que pasó? ¿Ante qué estamos? Porque las especulaciones, sé que lo sabes, Luis Antonio, están al orden del día. Sí, quizá lo primero que hay que decir es que, bueno, este accidente, entre comillas, como bien señalas, bueno, se da en el contexto del conflicto entre Rusia y Ucrania después de la invasión, donde hay una guerra híbrida, una guerra de narrativas, y en este sentido hay que desconfiar de lo que dice Rusia, pero también de lo que se dice de Rusia, cuando menos en un primer momento. No sabemos todavía mucho de lo que ha sucedido, ni cómo, ni las causas. Lo que sí sabemos es que hay un antecedente inmediato y que es la destitución del general Sergei Surovikin, un aliado también de Prigozhin, un general encargado de las fuerzas aeroespaciales rusas que dirigió operaciones especiales y que también tuvo cierta confrontación con el ministro de Defensa ruso por su manera tan agresiva de operar, que también es una característica de este grupo Wagner. Entonces, este antecedente, pues es difícil desvincularlo de la caída de este avión privado donde iba Prigozhin y la cúpula, esto es importante también, del grupo Wagner. Varios altos mandos de ese grupo Wagner iban en esta aeronave. Híjole, Luis Antonio, es que es difícil, ¿verdad? Ahorita, a ver, me da la impresión, dime si me equivoco, que Europa y Estados Unidos han sido un poco cautelosos para hablar del tema. ¿Estoy en lo correcto o qué pasa del otro lado del mundo? Sí, sí, ahora han sido cautelosos porque, a ver, hay que recordar que hace exactamente 2 meses fue este episodio también del que sabemos muy poco, que cuando aparecieron estas tanquetas que se dirigían a Moscú, también hubo mucha especulación, hubo quien especulaba sobre un golpe de Estado, sobre la caída del gobierno de Putin, cuando nada de esto sucedió, ¿no? Simplemente fue, sí, una suerte de amotinamiento bastante extraño, en circunstancias también bastante raras, porque Prigozhin era una persona muy cercana a Putin.
sí, tenía muchas diferencias con los altos mandos militares, entre ellos el propio ministro de Defensa, que se decía que él quería la dimisión del ministro de Defensa ruso, lo cual no ocurrió, y había confrontación con varios altos mandos, justamente por la manera de operar del grupo Wagner, esta manera extremista, violenta, que se estaba distanciando digamos, de la estrategia rusa de apostar más por una guerra a largo plazo, sin tanto, digamos, sin confrontaciones tan violentas como las que planteaba y reclamaba el grupo Wagner, y también el general Surovikin, que era parte un poco de esta idea, ¿no? Y entonces lo que hizo la cúpula militar en Rusia fue anunciar que se extinguían, lo cual ya era un poco extraño porque antes desconocía este grupo Wagner, pero que se extinguían, digamos, estas fuerzas paramilitares para concentrarlas bajo los mandos, bajo el mando militar del gobierno ruso. Este también es otro antecedente importante. Sí. Y parece que hubo pues una purga, una limpia de las Fuerzas Armadas, sobre todo estas fuerzas paramilitares, el grupo Wagner en específico. Uy, 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 qué recovecos, Luis Antonio. A ver, déjame plantearte otra variable que ahí se encuentra muy latente, que es el hecho de cuál es el estado de ánimo que guarda Moscú, que guarda Rusia, cuando incluso yo creo que no se lo imaginaban, pero ha sido atacado con drones o como fuera, y el ciudadano de la calle está empezando a ver que ahí están pasando cosas que están fuera del alcance de lo que originalmente se pensó que podía controlar el bien amado, entre comillas, presidente Vladimir Putin, Luis Antonio. Sí, ha habido estos episodios, ¿no? Porque claramente también hay disidencia en Rusia respecto a la operación que ya se ha extendido demasiado en el tiempo, y pues hay críticas al gobierno ruso. Hay quien incluso dice que esto pudo haber sido una especie de montaje, lo que sucedió hace 2 meses, y no hay que descartar que esto que vemos ahora, bueno, no sabemos todavía muchas cosas, no hay todavía la revelación del contenido de la caja negra del avión, tampoco tenemos las pruebas de ADN que confirmen que los cuerpos calcinados de este accidente de esta aeronave pues correspondan con la lista de pasajeros que se dio a conocer. O sea, no sabemos todavía muchas cosas. Hay quien especula también que fue un ataque. En el video no se ve que haya habido un ataque o un proyectil dirigido a la misma. O sea, aún sabemos muy poco de esto. Y digamos, esta maniobra del gobierno ruso respecto a lo que sucedió hace un par de meses fue justamente para recuperar quizá este control, hacer esta purga y evitar estas disidencias. Y lo que se ha visto ahora parece apuntar a la misma dirección. Primero con la destitución de Sergei Surovikin, y después, bueno, esta muerte en condiciones misteriosas, para decirlo, digamos, usando una jerga muy del misterio que encierra la muerte o la probable muerte del líder o ex líder del grupo Wagner. O sea que la verdad, Luis Antonio, no sabemos si de manera oficial, si siquiera iba el líder de Wagner en el avión, ¿verdad? Así es, exactamente. O sea, estamos especulando. Hasta que no haya pruebas. Sí, claro. No, y han salido fotos hasta de una aeromoza que se subió para que le dieran un aventón, que iba ahí, pero digamos, bien dices, ¿no? Nos hemos llenado de especulaciones y de conjeturas que además le convienen a alguien, o aquí qué alcanzas a ver, porque al final quien puede quedar, te pregunto, un poco tocado por esto o fortalecido al mismo tiempo, vete a saber, Luis Antonio, pues es el propio Vladimir Putin, ¿no? Sí, totalmente, porque esto ocurrió justo hace un par de meses con tanta especulación que hubo de algo que no sucedió, mientras tampoco se consolidaba esta contraofensiva ucraniana muy anunciada, ¿no?
pues parece quien se llevó ese, digamos, ese triunfo mediático en aquel momento fue Vladimir Putin, ¿no? Entonces, por eso quizá ahora Occidente está siendo más cauteloso. ¿Pasa algo con Ucrania en todo este proceso para cerrar, Luis Antonio? Bueno, lo que ha habido recientemente es un cambio de la narrativa, ¿no? Si hace unos meses era casi imposible hablar de una solución pacífica, ahora el tema de la paz o de una paz negociada vuelve a surgir en distintos líderes mundiales y esto quizá es algo positivo, ¿no? Por otro lado, parece que avanza esta contraofensiva en algunas partes de Ucrania, pero pues es un conflicto que se ha extendido demasiado tiempo y hay que tener la mirada puesta en lo que suceda el próximo año en las elecciones estadounidenses, porque eso puede cambiar el rumbo absolutamente en este conflicto. Sé que está lejos, Luis Antonio, pero ¿qué opinión te merece que está lejos en el tiempo la elección en Estados Unidos? Pero el señor DeSantis hoy en el debate que hubo entre los republicanos dijo, lo que yo haría sería sacar las tropas de Ucrania para llevármelas a la frontera sur, o sea, frontera norte de nosotros. ¿Eso pues no deja de ser una balandronada o qué? Sí, totalmente, pero también Trump ha dicho que él acaba con el conflicto, ¿no? No en 15 minutos, pero que él tendría esa posibilidad de negociar, ¿no? Entonces esto cambia o cambiaría el escenario, ¿no? Digamos, los republicanos, ya sea Trump o DeSantis, haciendo estos anuncios, bueno, pues tienen en vilo también a los líderes a los aliados de Estados Unidos, a la OTAN particularmente. Te mando un gran saludo, Luis Antonio. Gracias por tu tiempo y muy buenas noches.